Este libro que tengo en mis manos es uno de los primeros que mencionan las presuntas profecías mayas. Fue publicado en el 2005 en Buenos Aires y lo que dice de las profecías está replicado textualmente en miles de páginas en Internet. Sin embargo, cuando intentamos comunicarnos con su autor para entrevistarlo, un gerente de la editorial nos aseguró que este señor Roca en realidad no existe. No es arqueólogo, su nombre es un seudónimo y tampoco ellos lo pueden ubicar. Extraño, ¿verdad? Quienes sostienen que los mayas dejaron escritas advertencias sobre el fin del planeta, o al menos de nuestra civilización, dicen también que este era un pueblo de gente pacífica, ecologista y espiritual, y que por eso querían que vivamos como ellos. ¿Será verdad? A mediados de los 60, un hotelero suizo llamado Erich von Däniken hizo mucho dinero con un libro en el que afirmaba que los mayas tripulaban naves espaciales. Aseguraba que en esta piedra se representaba al llamado astronauta de Palenque, una enorme lápida en la que parece verse un hombre en una especie de primitiva cápsula espacial, como las que antiguamente usaba la NASA, pero que hoy son solo piezas de museo. Sin embargo, hace pocos años, los arqueólogos descifraron los jeroglíficos de la tumba de Palenque y hasta encontraron el cadáver del hombre representado en la piedra. Se llamaba Pacal y reinó desde el año 615 hasta el 684. Los dibujos en la piedra simbolizan la esperanza en su resurrección. Y a pesar de las irrefutables evidencias científicas, aún hay quienes siguen afirmando que los mayas fueron literalmente de otro mundo. ¿Quieres saber de dónde vienen los mayas? Agarra el Popol Vuh y ahí tú vas a ver. Y ellos te van a hablar de los dioses, claro. El problema es que deificamos a los extraterrestres. Los mayas lo que hablaban era de cambios, de transformaciones. Lo mismo que nos dijeron nosotros los extraterrestres. En el año 86, la primera vez que tuvimos la oportunidad de subir a entrar en una nave extraterrestre. Se creía también que los mayas habían sido un pueblo de pacíficos agricultores que vivían en armonía con sus vecinos. Hasta que en el sur de México, muy cerca de la frontera guatemalteca, se descubrieron los fabulosos murales de la ciudad de Bonampak. Allí se puede ver con lujo de detalles las torturas a los prisioneros y los sacrificios humanos. Junto a ellos están retratados los miembros más notorios de la casta gobernante de la ciudad. Y en cualquier museo se pueden ver bajos relieves con escenas similares, gobernantes y prisioneros maltratados. Porque al final de la escala social de los mayas había millares de esclavos. Chichén Itzá es otra de las magníficas ciudades mayas, una de las 7 nuevas maravillas de la humanidad. Su nombre significa el pozo de los Itzá. Los pozos, llamados cenotes, eran formaciones naturales en los que se almacenaba el agua de lluvia, esencial en una región donde no hay grandes ríos. Y por eso eran sagrados. En 1967, el arqueólogo mexicano Román Piñachán comenzó a explorarlo. Recuperó centenares de objetos de oro, jade, cristal de roca, corales y muchos huesos humanos. Eran los restos de personas sacrificadas para pedir agua al dios de la lluvia. Muchas de las víctimas eran voluntarias, pero la mayoría eran prisioneros de guerra a quienes se les abría el pecho para ofrendar su corazón a los dioses. ¿Un pueblo cruel entonces? No muy diferente a los cruzados europeos y a los musulmanes que para la misma época luchaban por conquistar Tierra Santa y que asesinaban a poblaciones enteras, incluyendo mujeres y niños. Se nos olvida que la gente es gente siempre. Entonces, yo creo que no tenemos que quitarle mérito a las civilizaciones, pero tampoco las tenemos que poner o en un pedestal muy alto, o tampoco ponerlos como que si no fueran personas. Entonces, como cualquier sociedad de hoy en día o de la historia, pues tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas. En Chichén Itzá, además, hay una enorme plataforma donde los líderes mayas exhibían las calaveras de los vencidos en sus combates de conquista. Era una demostración de poderío, pero también una advertencia para los revoltosos de su propia ciudad. Como vieron, los mayas no eran amables y simpáticos hippies de la antigüedad, pero tampoco los seres crueles que pinta Mel Gibson en la película Apocalipto. Y además, no es cierto que los mayas vivieran en armonía con la naturaleza, porque la ciencia sostiene que la depredación fue una de las causas del abandono de sus ciudades, como veremos ahora.
Chichén Itzá, los arqueólogos encuentran cada vez más evidencias de que esta ciudad no fue abandonada pacíficamente y de manera misteriosa como se creía. Muchos de los edificios fueron incendiados hasta finales del siglo XIII, antes de la llegada de los españoles, tal vez por el ataque de otra ciudad o por una revolución, como sucedió en otras partes. Tikal fue abandonada mucho antes, en el siglo IX. Sorprendente para una ciudad en la que llegaron a vivir más de 100.000 personas. Si el éxito de una civilización se puede medir por la cantidad de gente que logra alimentarse, sobrevivir y reproducirse, sin duda que los mayas lo lograron. Pero paradójicamente su propio éxito los llevó a la ruina, porque el suelo selvático de esta región no alcanza para alimentar a demasiada gente, y es muy probable que a medida que crecía su población se deforestaran grandes extensiones para cultivos, pero sobre todo para honrar a su casta parásita. Hace pocos meses un equipo de arqueólogos auspiciado por la NASA hizo un descubrimiento sorprendente, que al parecer los mayas fueron los causantes de su propia destrucción. ¿Por qué? Por la tala de árboles que terminó depredando el bosque en el que vivían. Se calcula que debían cortar al menos unos 20 grandes árboles para poder calentar la piedra caliza con la cual construir monumentos como estos, que estaban destinados a la nobleza. Esta progresiva destrucción de su ambiente provocó la caída de la agricultura, la consiguiente hambruna de la inmensa población que ya albergaba en estas ciudades mayas, lo cual desembocó en guerras que terminaron por provocar la caída de ciudades tan importantes como Tikal. Los nobles eran los únicos que sabían leer y escribir, que podían interpretar los calendarios y la voluntad de los dioses. Los campesinos, castigados por el hambre y las pestes, los acusaron del fracaso y se levantaron contra su poder absoluto. Las revueltas y guerras civiles se multiplicaron, el orden social colapsó. La decadencia de cada ciudad duró decenas y hasta cientos de años, y los edificios de piedra que eran de la nobleza se fueron abandonando uno tras otro. La élite no se fue en platillos voladores como dicen los ufólogos, muchos de ellos fueron asesinados. Algunos de sus cuerpos ya han sido hallados en las excavaciones. El pueblo raso, en cambio, sobrevivió y retornó a vivir en pequeñas aldeas en la selva. Hace solo 3 décadas, en los 80, también los campesinos mayas de Guatemala se rebelaron contra el poder, pero el final fue muy distinto. Una dictadura militar ejecutó un feroz genocidio que causó la muerte de al menos 150.000 indígenas. Hoy, ellos se están reagrupando y tratando de recuperar sus derechos, y para decirnos la verdad de estas profecías para el 2012, hablan algunos de sus principales dirigentes espirituales y políticos. Primero, un tema que sorprende a los abuelos y las abuelas que nunca han mencionado eso, ni en una conferencia, ni en ningún libro, ni siquiera en algún trabajo comunitario. Entonces, en primer lugar, cuando uno se entera de que hay un tema que se llama Fin del Mundo 2012, y uno dice, bueno, ¿y esto dónde ocurrió? ¿Dónde lo sacaron? No está escrito, porque para los mayas es un cambio de ciclo, es un cambio de era nada más. Muchos están hablando del fin del mundo y no significa eso. Y personas que no tienen fundamento ni conocimiento y están hablando lo que quiera y están escribiendo lo que quiera. Pienso que es una teoría eminentemente colonialista y racista, ¿verdad? Y que creo que por ahí en esas 2 palabras la utilizo. No. Ese no es trabajo de los mayas. ¿Quién hizo eso? ¿Quién se inventó eso? Ese no es trabajo de mayas. Es saber que dónde viene ese trabajo de una persona para atacar a los mayas. Bueno, tienen toda la razón los mayas en estar enojados, porque hay otros vivísimos que se siguen aprovechando de este pueblo. Pues ahí está la verdad de los mayas sobre las supuestas profecías. No existen ni jamás existieron. Tampoco se les puede atribuir poderes proféticos, sencillamente porque ni siquiera fueron capaces de prever el ocaso y la desaparición de su propia civilización hace ya más de 500 años. Y enseguida, la verdad sobre el planeta invisible que se chocará contra la Tierra. Rayos cósmicos que nos caerán encima, agujeros negros, tormentas solares y otras cosas que sucederían en el 2012.